Primera emisión con Pascal Beltrán del Río. México Social con Mario Luis Fuentes. En su artículo de hoy en las páginas de Excelsior, nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes nos habla de las recientes encuestas publicadas sobre aprobación y desempeño gubernamental y nos dice que, leídos con atención, los resultados de las encuestas confirman en que estamos ante una opinión pública polarizada, y lo peculiar de ese caso es que la polarización ha sido deliberadamente inducida tanto por la retórica gubernamental como por su aparato poderoso de propaganda que actúa no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación electrónicos y algunos de los llamados tradicionales que han decidido alinearse relativamente a la discursividad oficial. Vamos a platicar con Mario Luis Fuentes sobre su artículo La polarización deliberada en las páginas de Excelsior. ¿Cómo estás, Mario Luis? Buen día, Pascal. Así es. Somos un país polarizado y eso lo hemos sabido desde que sabemos que hay una enorme desigualdad y discriminación. Lo que es, digamos, constativo a esta época, a estos 4 años, es que desde la presidencia, jefe de Estado, ha hecho visible e intensificado la polarización. ¿Cuál es la intención de eso? A mi juicio, la hipótesis que pongo en el trabajo es que al polarizar a la sociedad entre los que están conmigo y los que no están, logra finalmente hacer visible que los que están conmigo son muchos más y sin duda fortalece su movimiento y lo hace en este asunto binario de estás o no estás. Y al hacerlo lo que hace es sin duda erosiona la capacidad del gobierno para hacer cosas. Probablemente por eso, entre otras cosas, tiene que recargarse y sostenerse en la actividad del ejército, la capacidad del ejército, porque hay una burocracia, sociedad civil que se siente alineada, se siente, digamos, lejana al gran líder con un asunto que es totalmente, digamos, una gran pregunta. ¿Cómo el presidente ha logrado generar una enorme popularidad de él, de su persona, de sus virtudes, y por otra parte hay una distancia entre lo que la gente opina sobre los resultados en seguridad, en pobreza, en términos de salud? Hay una enorme disasociación que ha logrado el presidente. Pareciera que es un externo, pero a la vez es el factor fundamental, la presidencia, la que articula. Entonces el presidente ha logrado esta enorme dualidad. Su persona, él en particular, es bien apreciado, pero el gobierno no tanto. Y eso sin duda nos lleva a esta pregunta que seguramente te hacen a ti mucha gente. ¿Cómo es si no hay medicinas que el presidente sea tan popular? ¿Cómo es si hay tantas violencias, el presidente sigue tan popular? Bueno, por esa enorme construcción personalizada, patrimonialista, de que es él el que puede arreglarlo, pero él está de alguna manera fuera de los problemas. Él lo señala y obviamente hace esta referencia a que todo se debe a 20 o a 30 años antes que él. Y eso logra generar una sociedad segmentada, fragmentada, polarizada. Y déjame decirte otra cosa que el otro día me daba cuenta. Una sociedad también fatigada porque la amenaza es real, porque la incertidumbre crece y también porque no ve salidas con los partidos actuales o los liderazgos. Entonces hay una sociedad que tiene miedo, que está fatigada y está polarizada desde el poder presidencial. Y otra gran pregunta en torno de los índices de popularidad del presidente es si estos se pueden trasladar automáticamente a quien finalmente sea el candidato o candidata del oficialismo para la presidencia en 2024, Mario Luis. Probablemente no en su totalidad, pero por otra parte lo que funciona como algo bisagra que le permite es que los otros partidos, los otros posibles candidatos que no sean de Morena, no tienen ninguna presencia. Entonces, digamos que se le traslada un porcentaje de la enorme empatía que tiene el presidente con la población. 40, 50% ante el vacío debacle de los partidos de oposición, más que suficiente. No hay duda, el que sea presidente o presidenta del próximo 24 no tendrá los millones de votos del presidente Andrés Manuel, pero sin duda puede tener suficiente para ganar la presidencia por la enorme realidad de la erosión vacío que significan los partidos de oposición y esta enorme, brutal y
evidente fractura del PRI y de las alianzas, etcétera, pues nos muestra realmente que el presidente, aunque trasladase un poco de su simpatía, es suficiente para poder lograr su objetivo, que haya 7 años más de cuarta transformación. Mario Luis, gracias. Gracias por comentarnos tu texto en Excelsior, La polarización deliberada. Pascal, un abrazo, gracias a todo tu equipo, gracias por el espacio. Buena semana. Hasta Gracias, luego. buena semana. Ahí está Mario Luis Fuentes. Bueno, y mientras platicábamos,